¿Alguna vez has imaginado trabajar años para alguien, dar lo mejor de ti todos los días, levantarte temprano, sacrificar tiempo con tu familia, solo para ser humillado frente a decenas de personas? Esta es una historia inspirada en eventos reales que suceden todos los días alrededor del mundo, una narrativa que nos hace reflexionar sobre valores fundamentales de la humanidad. Hoy voy a contarte la historia de Roberto, un personaje basado en relatos de miles de trabajadores que enfrentan situaciones similares. Lo que le sucedió te hará cuestionar todo sobre lealtad, humildad y justicia. Quédate hasta el final porque el giro de los acontecimientos es simplemente impresionante. Hola, sean muy bienvenidos a un video más aquí en el canal. Hoy les traje una historia dramatizada, basada en situaciones reales que millones de trabajadores enfrentan en el mundo entero. Esta es una narrativa inspiracional que nos hará reflexionar profundamente sobre cómo tratamos a las personas, sobre valores humanos y sobre cómo las apariencias pueden definitivamente engañar. Quiero dejar claro desde ya que esta es una historia ficticia creada con propósito educativo y reflexivo, inspirada en relatos verdaderos de injusticias en el ambiente de trabajo. Antes de comenzar nuestra narrativa, necesito pedirles algunas cosas muy importantes que me ayudarán muchísimo a continuar trayendo historias increíbles como esta para ustedes. Primero, si aún no estás suscrito al canal, haz clic ahora en ese botón rojo de suscribirse aquí abajo. Es rapidísimo, no cuesta nada y estarás al tanto de todas las historias emocionantes e inspiradoras que publico aquí semanalmente. Activa también la campanita de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Cada semana traigo historias diferentes que te harán pensar, reflexionar y ver el mundo desde una perspectiva diferente. Segundo, deja ese like que tanto ayuda al video, porque esto ayuda mucho al canal a crecer y llegar a más personas que también puedan beneficiarse de estas reflexiones. El algoritmo de YouTube adora cuando ustedes interactúan con el contenido, así que ese like tuyo hace toda la diferencia para que más personas puedan encontrar estos mensajes importantes. Y ahora viene la parte más interesante. Quiero saber desde dónde me estás viendo. Deja aquí en los comentarios el país y la ciudad desde donde nos estás acompañando ahora. Me encanta leer sus comentarios y siempre me impresiona cuántos países diferentes tienen personas viendo nuestros videos y reflexionando sobre estas historias con nosotros. Ya hemos tenido gente comentando desde toda Latinoamérica, desde España, desde Estados Unidos, desde Canadá y de tantos otros lugares increíbles. Así que no olvides, país y ciudad en los comentarios. Estaré leyendo todos y respondiendo el máximo que pueda. Esto crea una comunidad increíble aquí, y me encanta saber que nuestras historias están alcanzando e inspirando a personas de todo el mundo. Vamos a crear esta corriente global de reflexión y empatía. Ahora sí, vamos a nuestra historia que va a tocar tus emociones y te hará pensar mucho. Esta es una narrativa ficticia, pero que representa la realidad de millones de trabajadores alrededor del mundo. Roberto tenía 52 años en esta historia. Era un hombre de estatura media, cabello ya canoso, manos callosas de tanto trabajo y una sonrisa gentil que nunca desaparecía de su rostro, no importaba cuán difícil fuera el día. Tenía ese tipo de presencia que transmitía paz, ¿sabes? Esas personas que miras y piensas, esta persona es buena de corazón. Y Roberto, nuestro personaje, era exactamente así. Trabajaba como chofer particular del señor Eduardo Méndez, un empresario billonario dueño de una red de concesionarias de autos de lujo que se extendía por todo el país en esta narrativa. Eduardo, nuestro segundo personaje principal, era el completo opuesto de Roberto. Tenía 45 años, siempre vestido con trajes italianos que costaban más de lo que muchas personas ganan en un año entero de trabajo. Usaba relojes que valían el precio de una casa, conducía autos que la mayoría de las personas solo veía en revistas o en la televisión. En esta historia, él había construido su imperio desde cero, o al menos eso era lo que todos creían. Viniendo de una familia de clase media, Eduardo se había convertido en un símbolo de éxito y determinación en la ciudad. Las personas lo admiraban, envidiaban su estilo de vida lujoso y soñaban con alcanzar apenas una fracción de lo que él había conquistado.
Pero detrás de esa fachada de éxito, había algo que nadie sabía en esta nuestra narrativa, un secreto que estaba a punto de ser revelado de la manera más inesperada posible. Roberto trabajaba para Eduardo hace 15 años en nuestra historia. Conocía cada gesto del patrón, sabía exactamente cómo le gustaba que se hicieran las cosas, conocía sus rutas preferidas, sus restaurantes favoritos, incluso conseguía predecir sus estados de ánimo solo con mirarlo. Era ese tipo de empleado dedicado que representa a miles de trabajadores leales que encontramos en el mundo real. Roberto se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, aunque solo necesitara recoger a Eduardo a las 8. Le gustaba tener tiempo para verificar el auto, garantizar que todo estuviera perfecto, limpio y funcionando bien. El vehículo que conducía era un Mercedes-Benz clase S, negro, con interior en cuero beige, el auto preferido de Eduardo para los compromisos de trabajo. Durante todos aquellos años en esta historia, Roberto fue mucho más que apenas un chofer. Estuvo presente en los momentos más importantes de la vida de Eduardo. Lo llevó al hospital cuando nació su primer hijo, condujo el día de su boda, estuvo allí en reuniones importantes que definieron los rumbos de la empresa. Roberto conocía secretos, había presenciado negociaciones, escuchado conversaciones que pocas personas tuvieron acceso, pero era discreto, profesional y leal como personaje. Nunca comentó nada con nadie. Nunca traicionó la confianza que le fue depositada. Su lealtad era inquebrantable, algo que desafortunadamente se convertiría tanto en su mayor virtud como en su mayor vulnerabilidad. Con el pasar de los años en nuestra narrativa, sin embargo, algo comenzó a cambiar en Eduardo. El éxito que tanto buscó comenzó a subirle a la cabeza. Se volvió arrogante e impaciente. Trataba a las personas a su alrededor con desprecio. Cuanto más dinero ganaba, más parecía olvidar de dónde venía y quién lo ayudó a llegar donde estaba. Este es un patrón que desafortunadamente vemos repetido en la vida real con mucha frecuencia. Roberto notó esos cambios, por supuesto, pero continuó siendo el mismo profesional dedicado, tratando a Eduardo con respeto y haciendo su trabajo de la mejor manera posible, independientemente de cómo era tratado a cambio. Necesitaba aquel empleo en nuestra historia. Roberto tenía una esposa, Doña María, que sufría de una enfermedad crónica y necesitaba medicamentos caros. Tenía 2 hijos en la universidad, estudiando con becas parciales, pero aún así, había mensualidades que pagar, libros que comprar, transporte que costear. Roberto cargaba el peso de una familia entera sobre sus hombros, y aquel salario, aunque no fuera extraordinario, era estable y suficiente para mantener todo funcionando. Entonces aguantaba las groserías, los comentarios innecesarios, las humillaciones sutiles que comenzaron a volverse parte de la rutina. Cada mañana, Roberto se despertaba con la misma dedicación en nuestra narrativa ficticia. Se preparaba mentalmente para lo que pudiera venir, recordándose a sí mismo por qué hacía todo aquello. Por Doña María, que necesitaba sus tratamientos. Por Paulo y Ana, sus hijos que merecían una educación mejor que la que él había tenido. Por el techo sobre sus cabezas y la comida en la mesa. Esas eran las razones que lo mantenían firme, incluso cuando Eduardo lo trataba como si fuera invisible, o peor aún, como si fuera una molestia. Los otros empleados de Eduardo habían notado cómo trataba a Roberto. Algunos sentían pena, otros simplemente agradecían no ser ellos el blanco de la ira del jefe, pero nadie decía nada. En el mundo corporativo de nuestra historia, hablar significaba arriesgar tu propio empleo, y nadie estaba dispuesto a hacer ese sacrificio. Así que Roberto sufría en silencio, y el silencio de los demás solo hacía que Eduardo se sintiera más justificado en su comportamiento. Lo que Eduardo no sabía, lo que nadie en su círculo sabía, era quién había sido Roberto antes de convertirse en su chofer. No sabían de los triunfos que había alcanzado, de las batallas que había luchado, de los sacrificios que había hecho. Para ellos, Roberto era simplemente el chofer, una parte del paisaje, alguien cuya historia completa nunca se habían molestado en preguntar. Y esa ignorancia, esa falta de curiosidad sobre la humanidad de las personas a su alrededor, estaba a punto de costarle a Eduardo mucho más de lo que él jamás hubiera imaginado, porque la vida tiene una manera peculiar de equilibrar las cosas en nuestra historia inspiradora. Los secretos eventualmente salen a la luz, las verdades escondidas encuentran su camino hacia la superficie, y las personas que subestimamos a menudo resultan ser mucho más de lo que jamás imaginamos. Todo esto estaba a punto de converger en un solo momento, en un día que cambiaría todo para siempre.
En esta parte de nuestra historia dramatizada, vamos al día en que todo cambió para siempre. Era un martes común, o al menos debería serlo. El cielo estaba despejado, el sol brillaba intensamente como suele suceder en esa época del año. Roberto se había levantado en su horario habitual, 5 de la mañana en punto. Preparó su café simple, se duchó, vistió su uniforme impecablemente planchado por Doña María la noche anterior y salió de casa a las 6:30. La rutina era siempre la misma, precisa como un reloj suizo. Cuando llegó al garaje de la empresa donde estaba estacionado el auto de Eduardo, Roberto hizo su inspección matinal de costumbre, verificó los neumáticos, los niveles de aceite y agua, limpió cualquier pequeña mancha que pudiera haber aparecido en el exterior del vehículo durante la noche. Por dentro, pasó un paño en cada superficie, se aseguró de que el aire acondicionado estuviera funcionando perfectamente y de que hubiera agua fresca en el compartimento. Todo necesitaba estar perfecto, siempre lo estaba. A las 8 en punto, Roberto estacionó frente al edificio residencial de lujo donde vivía Eduardo. Era un edificio imponente, todo revestido en vidrio espejado, con portería 24 horas y seguridad rigurosa. Roberto esperó pacientemente como siempre hacía. Eduardo tenía el hábito de retrasarse entre 10 y 15 minutos todas las mañanas, pero Roberto jamás se quejó. Simplemente esperaba, escuchando música suave en la radio, observando el movimiento de la calle. Cuando Eduardo finalmente apareció aquella mañana en nuestra narrativa, algo estaba diferente. Su rostro estaba más tenso que lo normal, su mandíbula estaba apretada y sus ojos tenían aquel brillo de rabia mal contenida que Roberto había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Algo había salido mal, y cuando las cosas salían mal para Eduardo, alguien siempre pagaba el pato. Roberto sintió un apretón en el estómago, aquella sensación instintiva de que el día no sería fácil. «Buenos días, señor Eduardo», dijo Roberto con su cortesía habitual, abriendo la puerta trasera del auto. Eduardo ni siquiera respondió. Entró en el vehículo con fuerza, cerrando la puerta más fuerte de lo necesario, e inmediatamente tomó su celular, comenzando a escribir furiosamente. Roberto cerró suavemente la puerta, dio la vuelta al auto y entró en el asiento del conductor. Ajustó el retrovisor aunque no lo necesitara, solo para ganar algunos segundos antes de preguntar el destino. «¿A dónde vamos hoy, señor?», preguntó Roberto, manteniendo su voz calmada y profesional. «A la oficina, ¿dónde más sería?», respondió Eduardo ásperamente sin quitar los ojos del celular. «Y conduce más rápido hoy. Estoy atrasado para una reunión importante». Roberto asintió en silencio y comenzó a conducir. Conocía el camino de memoria. Cada calle, cada semáforo, cada momento ideal para cambiar de carril. Conducía con suavidad pero con eficiencia, manteniendo siempre la velocidad adecuada sin romper ninguna ley de tránsito. En el asiento trasero, Eduardo continuaba escribiendo agresivamente en su celular, ocasionalmente soltando suspiros irritados que llenaban el silencio del auto. El trayecto hasta la oficina tomaba normalmente 30 minutos en el tráfico matutino de aquella ciudad grande en nuestra historia. Aquella mañana, Roberto consiguió hacerlo en 25, aprovechando cada brecha en el tráfico sin comprometer la seguridad o el confort del pasajero. Pero cuando estaban a apenas 2 cuadras del edificio comercial donde quedaba la oficina de Eduardo, lo inevitable sucedió en nuestra narrativa. Un semáforo que había estado en verde por algunos segundos se puso amarillo. Roberto, siguiendo todas las normas de seguridad y conducción defensiva que practicaba desde hacía décadas, comenzó a reducir la velocidad para detenerse. Era lo correcto a hacer, lo seguro a hacer, pero para Eduardo, en aquel momento de rabia y frustración, fue la gota que derramó el vaso. «¿Pero qué diablos estás haciendo?», explotó Eduardo desde el asiento trasero. «Podías haber pasado esa señal. Ahora vamos a quedarnos parados aquí perdiendo tiempo por culpa de tu incompetencia». Roberto tragó saliva, sus manos apretando levemente el volante. «Señor Eduardo, la señal ya estaba en amarillo. Por la ley de tránsito, lo correcto es detenerse cuando...». «No me vengas con leyes de tránsito», interrumpió Eduardo, su voz aumentando de volumen. «Yo no te pago para seguir leyes, te pago para llevarme a los lugares en el tiempo que necesito. ¿Tú crees que llegué donde llegué siguiendo todas las reglitas?». Roberto permaneció en silencio, mirando hacia adelante mientras esperaba la luz verde. Podía sentir la tensión irradiando del asiento trasero. Podía oír la respiración pesada de Eduardo. El semáforo parecía estar demorando una eternidad en aquella nuestra historia, cada segundo arrastrándose como si fuera un minuto entero.
¿Sabes cuál es tu problema, Roberto?, continuó Eduardo, su voz ahora con un tono de desprecio que cortó como un cuchillo. No tienes ambición. Eres conformista. Por eso vas a pasar la vida entera siendo chofer de otras personas, conduciendo autos que nunca podrás comprar, viviendo una vidita mediocre. Las palabras dolieron, pero Roberto mantuvo su compostura. Había aprendido a lo largo de los años que responder solo empeoraba las cosas. La señal finalmente se puso verde y siguió adelante, haciendo la última curva hasta llegar al edificio comercial. Estacionó suavemente en el espacio reservado, exactamente como hacía todos los días. «Vuelve aquí a las 5 de la tarde», ordenó Eduardo, saliendo del auto sin esperar respuesta y sin un solo agradecimiento. «Y trata de no atrasarme de nuevo». Roberto vio a Eduardo entrar en el edificio, sus hombros tensos bajo el traje caro, su paso rápido y pesado. Respiró profundo, intentando aliviar la tensión que se había acumulado en sus propios hombros durante aquellos pocos minutos. Sabía que debería estar acostumbrado a ese tipo de tratamiento después de tantos años, pero cada vez parecía doler un poco más. El resto del día en nuestra narrativa pasó lentamente para Roberto. Aprovechó las horas libres para hacer el mantenimiento completo del auto, aunque no fuera necesario. Necesitaba mantener sus manos ocupadas, su mente enfocada en algo productivo. Almorzó solo en un pequeño restaurante cercano, el mismo lugar donde comía desde hacía años, pidiendo el mismo plato simple pero sabroso. Los dueños del restaurante ya lo conocían bien y siempre lo trataban con gentileza, lo que era un contraste reconfortante con el tratamiento que recibía del patrón. A las 5 de la tarde en punto, Roberto estaba estacionado frente al edificio comercial, esperando. 5:15, Eduardo aún no había aparecido. 5:30, nada. Roberto estaba acostumbrado a esto también. Eduardo raramente era puntual para ser recogido, pero aquella noche específica de nuestra historia, cuando el reloj marcaba las 6 y Eduardo finalmente salió del edificio, había algo diferente en su comportamiento. Eduardo no estaba solo. Venía acompañado de 4 hombres, todos vistiendo trajes caros, todos claramente personas importantes del mundo corporativo. Estaban riendo de algo que Eduardo acababa de decir, aquel tipo de risa exagerada que las personas dan cuando quieren agradar a alguien poderoso. Roberto reconoció a 2 de ellos de fotos que había visto en revistas de negocios. Eran CEOs de empresas multinacionales, personas con influencia y dinero con los que la mayoría solo podría soñar. Roberto salió rápidamente del auto y abrió la puerta trasera, como siempre hacía, pero antes de que Eduardo pudiera entrar, uno de los ejecutivos señaló el vehículo e hizo un comentario. «Hermosa máquina, Eduardo», dijo el hombre, pasando la mano por el capó brillante del Mercedes. «Siempre has tenido buen gusto». Eduardo sonrió con orgullo, aquella sonrisa llena de sí mismo que Roberto conocía bien. «Solo lo mejor, mi amigo, solo lo mejor». Y entonces sucedió algo en aquella nuestra historia dramatizada que lo cambiaría todo. Continuando nuestra historia inspiradora y dramatizada, vamos al momento que marcaría para siempre la vida de nuestro personaje Roberto. Uno de los ejecutivos, un hombre robusto con cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás, miró a Roberto con curiosidad en ese momento de nuestra narrativa. Había algo en sus ojos, un destello de reconocimiento tal vez, o simplemente interés en la presencia silenciosa de ese chofer que sostenía la puerta del auto con tanta dignidad. «¿Y este es tu chofer?», preguntó el ejecutivo, su tono casual pero observador. Eduardo miró a Roberto como si estuviera viendo un objeto por primera vez, no una persona. Sus ojos recorrieron el uniforme, el rostro, la postura. Y entonces, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, respondió de una manera que nadie esperaba en esta nuestra narrativa ficticia. «Ah, Roberto», dijo Eduardo con un tono desdeñoso. «Sí, está conmigo hace algunos años. Para ser honesto, debería haberlo cambiado hace mucho tiempo. Es lento, anticuado, no tiene ninguna iniciativa. Pero ya sabes cómo es. A veces uno tiene lástima y termina manteniendo a estas personas más tiempo del que debería». El silencio que siguió fue ensordecedor en nuestra historia. Los otros ejecutivos intercambiaron miradas incómodas, claramente sorprendidos por la crueldad gratuita de ese comentario. Roberto sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Sus dedos apretaron ligeramente la puerta del auto que aún sostenía abierta, pero su expresión permaneció neutral. Años de práctica en esconder sus emociones lo ayudaron en ese momento terrible, pero Eduardo no había terminado. Tal vez animado por la presencia de personas a las que quería impresionar, o tal vez simplemente porque la crueldad se había vuelto parte de su naturaleza, continuó en esta nuestra dramatización.
¿Quieren saber la verdad? Eduardo se rió, mirando a sus compañeros. Yo podría fácilmente contratar un chofer más joven, más eficiente, alguien con más clase que combine con mi estilo de vida. Pero este aquí, señaló a Roberto con un gesto desdeñoso, acepta trabajar por menos dinero porque nadie más lo contrataría. Es mano de obra barata, ¿entienden? Tiene sentido desde el punto de vista económico. Uno de los ejecutivos, claramente incómodo, intentó cambiar de tema. Eduardo, tal vez deberíamos ir, pero Eduardo estaba en su elemento ahora en nuestra historia, alimentado por la atención y el poder que sentía al humillar a alguien que no podía defenderse. Se volvió directamente hacia Roberto, mirándolo a los ojos por primera vez en meses. Dime, Roberto. Su voz estaba cargada de sarcasmo. ¿Alguna vez has tenido una ambición en la vida? ¿Alguna vez has querido ser más que solo un chofer? ¿O siempre has sido conformista viviendo a la sombra de personas mejores que tú? Roberto respiró profundo. Cada fibra de su ser quería responder, quería gritar, quería defender su dignidad, pero pensó en doña María en casa, en los medicamentos que ella necesitaba, en los hijos en la universidad, en las cuentas que necesitaban ser pagadas. Entonces, hizo lo que había hecho por 15 años en esta nuestra narrativa, tragó su orgullo y permaneció en silencio. ¿Están viendo? Eduardo se rió nuevamente, volviéndose hacia sus compañeros. Ni siquiera tiene el coraje de responder. Es por eso que algunas personas nacen para mandar y otras nacen para obedecer. Es el orden natural de las cosas. Otra ejecutiva, una mujer de apariencia seria con ojos inteligentes, miró a Eduardo con una expresión que mezclaba desaprobación y decepción en esta escena de nuestra historia. Eduardo, creo que esto ya fue demasiado lejos. El hombre solo está haciendo su trabajo. ¿Demasiado lejos? Eduardo se rió alto. Solo estoy siendo honesto. Por cierto, Roberto, ya que estamos siendo honestos aquí, hay algo que debería haberte dicho hace algún tiempo. Estoy pensando seriamente en despedirte a fin de mes. Encontré a alguien más joven, más calificado, que cobra la mitad de tu salario. Tiene más sentido financiero, tú entiendes. El shock de esas palabras golpeó a Roberto como un rayo en nuestra narrativa dramatizada. Despedido. Después de 15 años de servicio leal, de dedicación inquebrantable, de sacrificar su dignidad repetidamente, sería descartado como un objeto que ya no sirve. Sus ojos ardieron con lágrimas no derramadas, pero mantuvo su cabeza en alto. No le daría a Eduardo la satisfacción de verlo quebrar. La mujer ejecutiva sacudió la cabeza con reprobación. Eduardo, esto es deplorable. No hay necesidad de... ¿De qué? Eduardo la interrumpió, su voz ahora defensiva. ¿De ser honesto? ¿De tomar decisiones empresariales inteligentes? Todos ustedes hacen lo mismo en sus empresas. No vengan a juzgarme. Fue entonces que el ejecutivo robusto de cabello canoso, que había permanecido callado observando todo, habló por primera vez desde que la situación había escalado en nuestra historia. Su voz era baja, pero tenía un peso de autoridad que hizo que todos se detuvieran y prestaran atención. Eduardo, dijo calmadamente, ¿tú conoces a este hombre? ¿Realmente conoces quién es Roberto? Eduardo frunció el ceño, confundido por la pregunta. ¿Qué quieres decir con eso? Por supuesto que lo conozco. Es mi chofer hace 15 años. No, el hombre sacudió la cabeza. Tú sabes su nombre, sabes lo que hace, pero no tienes idea de quién realmente es, ¿verdad? Había algo en el tono de voz de ese hombre que hizo que Eduardo dudara. Los otros ejecutivos también parecían confundidos, esperando para ver hacia dónde iría esa conversación. Roberto permaneció inmóvil, sosteniendo aún la puerta del auto, sin comprender qué estaba sucediendo en ese momento de nuestra narrativa ficticia. El ejecutivo de cabello canoso se acercó a Roberto y, para sorpresa de todos en nuestra historia, extendió su mano. Roberto Silva, ¿correcto? Es un placer finalmente conocerlo personalmente. Mi nombre es Enrique Almeida. Roberto, aún aturdido y confundido, automáticamente extendió su mano y estrechó la del hombre. Su apretón era firme, profesional. Mucho gusto, señor, dijo con voz baja. El gusto es mío, respondió Enrique, y había una genuina cordialidad en su voz. Se volvió hacia Eduardo. Realmente no sabes quién es tu chofer, ¿verdad, Eduardo? ¿De qué diablos estás hablando, Enrique? Eduardo estaba comenzando a irritarse, sintiendo que había perdido el control de la situación. Enrique sonrió, pero no era una sonrisa de diversión, era una sonrisa que contenía conocimiento y tal vez hasta un poco de piedad. Déjame contarte una historia, Eduardo.
Hace 25 años, cuando yo era un joven empresario tratando de abrir mi primera empresa, necesitaba un inversionista. Tenía un buen plan de negocios, había estudiado administración en las mejores universidades, tenía contactos, pero no tenía dinero. Los otros ejecutivos estaban ahora completamente enfocados en la historia que Enrique estaba contando en nuestra dramatización. Eduardo se había quedado callado, su irritación dando lugar a una creciente inquietud. Algo en la atmósfera había cambiado completamente. Toqué decenas de puertas, continuó Enrique. Bancos, inversionistas, hasta amigos de la familia. Todos me rechazaron. Dijeron que era demasiado joven, demasiado inexperto, que mi idea no tenía futuro. Estaba a punto de rendirme cuando alguien finalmente creyó en mí. Alguien que apenas me conocía, pero que vio potencial donde otros solo vieron riesgo. Enrique miró directamente a Roberto, sus ojos brillando con emoción contenida en este momento de nuestra historia. Esa persona eras tú, ¿no es así, Roberto? El silencio que cayó sobre el grupo fue absoluto. Eduardo miraba de Enrique a Roberto y de vuelta a Enrique, su boca ligeramente abierta en shock. Los otros ejecutivos también parecían sorprendidos, esperando el desarrollo de ese momento inesperado. En este punto crucial de nuestra historia dramatizada e inspiradora, Roberto finalmente habló, en voz baja pero firme. Señor Enrique, eso fue hace tanto tiempo. No hay necesidad de... Sí, lo hay, interrumpió Enrique con suavidad. Es absolutamente necesario. Se volvió hacia Eduardo y los demás ejecutivos. ¿Quieres saber quién es realmente ese hombre al que acabas de humillar, Eduardo? Eduardo permaneció en silencio, con el rostro pálido. Algo en lo profundo de su mente comenzaba a conectar. Piezas del rompecabezas a las que nunca había prestado atención antes empezaban a encajar en nuestra narrativa. Roberto Silva, comenzó Enrique, no es solo un conductor. Hace 25 años, era dueño de una próspera empresa de logística. Tenía contratos con grandes empresas, una flota de vehículos y decenas de empleados. Iba por buen camino para convertirse en uno de los empresarios más exitosos de la región. Todas las miradas estaban fijas en Roberto, quien mantenía su postura digna, pero se notaba incómodo con la atención que se le prestaba a nuestra historia ficticia. Enrique continuó. Cuando me acerqué a él hace 25 años, desesperado por un inversor, Roberto estaba en la cima de su éxito. Tenía todas las razones para ignorarme, proteger su capital e invertirlo solo en su propia empresa, pero no lo hizo. Se sentó conmigo, escuchó mi propuesta, hizo preguntas inteligentes y luego hizo algo extraordinario. Enrique hizo una pausa, dejando que la tensión aumentara. Me prestó casi todo el capital que tenía disponible en ese momento, 200,000 reales, una fortuna para mí en aquel entonces y una cantidad considerable incluso para él. Dijo algo que nunca olvidaré: veo en ti el mismo entusiasmo que yo tenía al empezar. Este dinero rendirá más en tus manos que en las mías. La revelación golpeó al grupo como una bomba durante nuestra dramatización. Eduardo sintió que le flaqueaban un poco las piernas. Recordaba vagamente que Roberto había mencionado algo sobre haber tenido un negocio en el pasado, pero nunca le había prestado atención ni le había preguntado detalles. Para él, Roberto siempre había sido solo el conductor, nada más. Con esa inversión, continuó Enrique, con la voz cargada de emoción, pude abrir mi primera empresa, y ya conocen el resto de la historia. Miró a los demás ejecutivos. Hoy, mi empresa vale 3,000 millones de reales, empleo a más de 5,000 personas, y todo empezó con la generosidad y la visión de este hombre. Uno de los ejecutivos, visiblemente conmovido por la historia, hizo la pregunta que estaba en la mente de todos. Pero Roberto, si has tenido tanto éxito, ¿por qué estás aquí? Roberto respiró hondo antes de responder a nuestra historia. La vida tiene sus altibajos. Unos años después de invertir en el negocio del señor Enrique, a mi esposa le diagnosticaron una enfermedad grave. Los tratamientos eran muy caros. En aquel entonces, los seguros médicos no cubrían muchos de los procedimientos que necesitaba. Vendí parte de mi empresa para pagar los tratamientos. Su voz era tranquila, objetiva, sin rastro de autocompasión. Luego llegó la crisis económica. Muchos de mis contratos fueron cancelados. Las empresas a las que prestaba servicios quebraron. Tuve que tomar decisiones difíciles. Mantuve a todos mis empleados mientras pude, pagándoles los salarios incluso cuando no entraba dinero. Al final, no quedó nada por hacer. La empresa quebró. El grupo escuchó en respetuoso silencio,
Mientras Roberto continuaba su historia en nuestra dramatización, podría haber recortado gastos antes, podría haber despedido empleados para salvar la empresa, pero estas personas tenían familias y cuentas que pagar. ¿Cómo iba a destruir sus vidas para salvar la mía? Así que hice lo que creí correcto. Pagué toda la indemnización que debía, saldé todas las deudas que pude, y cuando todo terminó, no quedó casi nada. Pero la inversión en mi negocio, interrumpió Enrique. Roberto, tenías derecho a una parte de las ganancias. Nunca la reclamaste. Nunca. Roberto asintió suavemente. El dinero que le presté fue un regalo, señor Enrique. No lo invertí esperando un retorno. Lo invertí porque creía en usted. Verlo triunfar fue suficiente recompensa para mí. Eduardo estaba ahora completamente pálido en esta escena de nuestra inspiradora historia. Cada palabra de Roberto era como un golpe a su conciencia. Acababa de humillar públicamente a un hombre 1000 veces superior a él, noble y más generoso de lo que jamás sería. Enrique no había terminado. Hay más que necesitas saber. Cuando me enteré de la situación de Roberto, hace unos 15 años, intenté ayudarlo. Le ofrecí un puesto ejecutivo en mi empresa con un excelente salario, pero se negó. En nuestra narración, todas las miradas se posaron en Roberto, con la confusión grabada en sus rostros. ¿Por qué alguien rechazaría semejante oportunidad? Le expliqué al señor Enrique en ese momento, dijo Roberto con calma, que no sería correcto aceptar ese puesto. No tenía las cualificaciones necesarias para ese trabajo específico, y aceptarlo sería injusto para los demás empleados que se esforzaron para llegar allí. Además, no quería que la gente pensara que el señor Enrique me daba un trabajo por lástima o gratitud. Quería ganarme la vida honestamente, haciendo un trabajo que sé que hago bien. Pero, interrumpió Enrique, aún así intenté ayudar de otras maneras. Roberto no lo sabía, pero a lo largo de estos años he estado discretamente. Se detuvo mirando a Roberto. Quizás no debería decir esto. Lo sé, señor Enrique, dijo Roberto con dulzura. Siempre lo supe. Los medicamentos de mi esposa, que misteriosamente costaban menos de lo que debían. Las becas de mis hijos, que aparecieron de la nada. No soy tonto. Sabía que me ayudaba entre bastidores, y le estoy agradecido, más de lo que se imagina. La ejecutiva tenía lágrimas en los ojos en este punto de nuestra historia. Incluso los empedernidos empresarios presentes estaban visiblemente conmovidos, y Eduardo parecía encogerse, como si cada palabra hiciera su presencia más pequeña, más insignificante. Así que ya ves, Eduardo, dijo Enrique, con la voz ahora más áspera, no solo estabas contratando a un conductor, estabas contratando a un hombre que ya ha construido y perdido más de lo que tú probablemente jamás perderás. Un hombre que lo sacrificó todo por su familia y sus empleados. Un hombre que ayudó a lanzar lo que se convirtió en un imperio multimillonario y que nunca pidió nada a cambio. Eduardo abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. ¿Qué podía decir en ese momento de nuestra dramatización? ¿Cómo podía justificar lo que había hecho? Y tú, continuó Enrique, lo humillaste. Le faltaste el respeto delante de todos nosotros. Amenazaste con quitarle el puesto a un hombre que tiene más integridad y carácter en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo. Uno de los otros ejecutivos, un joven que había permanecido callado hasta entonces, habló por primera vez. Eduardo, necesito decirte algo. Esa propuesta de fusión que estabas negociando con mi empresa está cancelada. No hago negocios con gente que trata así a sus empleados. La ejecutiva asintió. Lo mismo aplica al contrato de suministro que discutimos. Considérelo cancelado. 1 a 1, los demás ejecutivos presentes en esa escena de nuestra historia anunciaron que rompían o reconsideraban sus relaciones comerciales con Eduardo. En cuestión de minutos, Eduardo había perdido contratos millonarios, todo por su crueldad y arrogancia. Eduardo permaneció allí, de pie. Su costoso traje de repente parecía menos impresionante. Su postura segura ahora era reemplazada por hombros encorvados y un rostro que reflejaba conmoción, vergüenza y una creciente comprensión de lo que acababa de perder en nuestra narración. Enrique no había terminado con nuestra historia dramatizada. Se giró completamente hacia Eduardo, sin que sus ojos reflejaran la cordialidad que tenía al hablar con Roberto. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Roberto, Eduardo? No es el dinero, no es el éxito profesional, es el carácter. Es la capacidad de ver a los demás como seres humanos, no como herramientas desechables. Roberto lo tuvo todo y lo perdió todo, pero conservó su dignidad y su humanidad.
Tú lo tienes todo y sin embargo eres pobre donde realmente importa. Las palabras cortaron como una cuchilla afilada, y Eduardo sintió cada una de ellas. Miró a Roberto, realmente lo miró por primera vez en años. Vio las arrugas alrededor de sus ojos, producto de años de preocupación y trabajo duro. Vio las manos callosas que agarraban la puerta del auto con tanta dignidad a pesar de todo. Vio a un hombre que había soportado más dificultades de las que Eduardo podría haber imaginado, y aún así, mantenía intacta su integridad. Roberto, empezó Eduardo, con la voz ligeramente quebrada. No lo sabía. Nunca me preguntaste, dijo Roberto simplemente, sin enojo en la voz, solo como una declaración de hechos en nuestra narrativa. En 15 años, señor Eduardo, nunca me preguntaste sobre mi vida, sobre mi familia, sobre quién era antes de convertirme en tu chofer. Para ti yo era invisible excepto cuando necesitabas algo o alguien con quien desahogar tus frustraciones. La verdad de esas palabras era innegable y dolorosa. Eduardo se dio cuenta, con repentina y vergonzosa claridad, de que ni siquiera sabía el nombre completo de la esposa de Roberto, ni cuántos hijos tenía, ni sabía nada del hombre que pasaba horas con él todos los días en esta historia de ficción. Una pequeña multitud había comenzado a congregarse alrededor de nuestra dramatización. Otros empleados del edificio, atraídos por la conmoción, observaban desde lejos. Algunos reconocieron a Eduardo y susurraban entre ellos, apuntando discretamente con sus celulares, capturando fragmentos de la escena. En el mundo moderno de nuestra historia, noticias como esta se difundían rápidamente. La ejecutiva, que se había presentado previamente como la doctora Beatriz Campos, directora general de una importante empresa farmacéutica, se acercó a Roberto. Señor Roberto, si me lo permite, me gustaría hacerle una oferta. Mi empresa siempre busca personas con integridad y experiencia en logística. Tenemos un puesto en nuestra división de transporte y distribución que sería perfecto para alguien con su experiencia. El salario inicial sería 3 veces superior al que gana actualmente, con todas las prestaciones, incluyendo un plan de salud de primer nivel para usted y su familia. Roberto parecía genuinamente sorprendido por la oferta de nuestra historia. Doctora Beatriz, le estoy inmensamente agradecido, pero no puedo aceptar algo así solo por lástima o... No es lástima, lo interrumpió con firmeza. Es reconocimiento. Cualquiera que haya fundado y gestionado una empresa de logística, que haya tomado decisiones éticas incluso cuando le costó todo, que tenga la lealtad y la dedicación que usted ha demostrado, es exactamente el tipo de persona que queremos en nuestro equipo. Estaría más que cualificado. Enrique asintió. Y si la oferta de la doctora Beatriz no te interesa, Roberto, la mía de hace 15 años sigue en pie. De hecho, ahora es aún mejor. Me encantaría tenerte en nuestra compañía, en cualquier puesto en el que te sientas cómodo. Roberto estaba visiblemente emocionado, con los ojos brillantes, aunque no se le escaparon lágrimas durante esta escena de nuestra historia. No sé qué decir. Después de todos estos años, nunca esperé. A veces el universo equilibra las cosas, dijo Enrique con una cálida sonrisa. Plantaste semillas de bondad hace muchos años. Ahora es el momento de cosecharlas. Eduardo observaba todo esto con una creciente sensación de pérdida y arrepentimiento. Había tenido a este hombre excepcional trabajando para él durante 15 años y había desperdiciado por completo esa oportunidad. Es más, le había hecho la vida imposible a Roberto con su rudeza y falta de respeto. Roberto, intentó Eduardo de nuevo dando un paso al frente. Por favor, déjame explicarte. Estaba teniendo un mal día. Estaba estresado por el trabajo. ¿Un mal día? La voz de Roberto seguía tranquila, pero ahora tenía una firmeza que Eduardo nunca había oído en nuestro juego de roles. Señor Eduardo, con todo respeto, ha tenido días malos durante los últimos 5 años. Cada día era una nueva humillación, un nuevo comentario innecesario, una nueva forma de hacerme sentir inferior. Lo soportaba porque necesitaba el trabajo, porque tenía una familia que dependía de mí, pero no fue solo un mal día, era un patrón. Eduardo no tenía respuesta para eso, porque Roberto tenía toda la razón. No había sido solo ese día, no había sido solo ese momento. Habían sido años de trato degradante, años de falta de respeto básico, años de tratar a un ser humano como un objeto. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, continuó Roberto, mirando no solo a Eduardo,
sino a todos los presentes en esta parte de nuestra historia ficticia. No es lo que me pasó a mí. He sobrevivido a cosas peores, y también sobreviviré a esto. Lo triste es que hay millones de personas como yo en el mundo. Personas que trabajan en empleos donde son tratadas como menos que humanas. Personas que se tragan su orgullo cada día porque necesitan llevar comida a la mesa. Personas cuyas historias, cuyas luchas, cuyos triunfos y tragedias son completamente invisibles para quienes las emplean. Sus palabras resonaron profundamente en todos los presentes. Incluso algunos transeúntes que se habían detenido a observar, asintieron, claramente identificados con el sentimiento. Espero, continuó Roberto, que esta situación sirva de lección, no solo para el señor Eduardo, sino para todos nosotros. Cada persona que se cruza en nuestro camino tiene una historia. Toda persona merece respeto y dignidad básicos, independientemente de su posición social u ocupación. El conserje, la señora de la limpieza, el conductor, el camarero. Todos son seres humanos con vidas complejas, con sueños, con luchas que no vemos. El joven ejecutivo que había cancelado el contrato de Eduardo asintió vigorosamente. Tiene toda la razón, señor Roberto, y le prometo que me llevaré esta lección. De hecho, voy a implementar nuevos programas de capacitación en mi empresa sobre respeto y dignidad en el trabajo. Esta historia necesita ser contada, necesita ser escuchada. La doctora Beatriz estuvo de acuerdo. Haré lo mismo. Y Roberto, mi oferta sigue vigente. Por favor, piénsalo. Aquí tienes mi tarjeta de presentación. Le entregó una elegante tarjeta. Llámame cuando estés listo, sin presiones ni prisas, cuando quieras y si quieres. Roberto aceptó agradecido la tarjeta de nuestra historia. Gracias, doctora Beatriz. Consideraré detenidamente su oferta. Enrique también se acercó y le entregó su tarjeta. Lo mismo digo, amigo. Y Roberto, independientemente de lo que decidas sobre el trabajo, me gustaría que nos tomáramos un café pronto. Te debo mucho. No solo económicamente, sino también personalmente. Me enseñaste lecciones de generosidad y visión que moldearon la persona en la que me he convertido. Ojalá pudiera llamarte amigo, si me lo permites. Los ojos de Roberto finalmente se llenaron de lágrimas en ese momento de nuestra historia, pero eran lágrimas de gratitud y emoción positiva. Sería un honor, señor Enrique. Mientras los ejecutivos comenzaban a despedirse, Eduardo se quedó solo, observando el respeto y la admiración que todos mostraban por Roberto, el hombre al que acababa de humillar. La ironía de la situación no le pasó desapercibida. Había intentado ensalzarse menospreciando a Roberto, pero había logrado justo lo contrario. Tras la marcha de los demás ejecutivos, en esta dramática continuación de nuestra historia, Eduardo y Roberto se quedaron solos junto al coche. La multitud se había dispersado, aunque Eduardo sabía que la historia de ese día se difundiría rápidamente por las redes sociales y los círculos empresariales. Su reputación, tan cuidadosamente forjada a lo largo de los años, se había visto manchada, quizás irreparablemente, en cuestión de minutos. Roberto, comenzó Eduardo, con la voz ya desprovista de la arrogancia que la había caracterizado horas antes. Necesito decirte algo, y necesito que me escuches. Roberto asintió en silencio durante nuestra historia, con expresión neutral, pero atenta. Después de todo lo sucedido, seguía dispuesto a escuchar. Eso, en sí mismo, decía mucho de su carácter. Fui un tonto, continuó Eduardo, con dificultad para pronunciar las palabras. Para un hombre que nunca admitía haberse equivocado, cada palabra era como si le quitaran piedras. Peor aún, fui cruel. Te traté como si fueras menos que humano, y no hay excusa para eso. Ningún estrés laboral, ninguna presión empresarial justifica la forma en que te traté. Hizo una pausa, luchando con emociones que había enterrado profundamente durante años en esta historia de ficción. La verdad es que, en algún momento de los años, me perdí. Empecé a creer que el éxito significaba dinero y poder, y cuanto más obtenía de esas cosas, más creía que me daban derecho a tratar a los demás como quisiera. Me convertí exactamente en el tipo de persona que solía despreciar de joven. Roberto escuchó en silencio. Su expresión no revelaba lo que pensaba. Eduardo continuó. Cuando Enrique contó su historia hoy, algo se quebró en mi interior. Me di cuenta de que pasé 15 años trabajando junto a un hombre extraordinario, y no hice ningún esfuerzo por conocerlo. Estaba tan centrado en mí mismo, tan absorbido por mi propia importancia, que me cegué a todo lo que me rodeaba. Eduardo miró a Roberto directamente a los ojos por primera vez con genuina humildad. Merecías mucho más de lo que te di. Merecías respeto, merecías gratitud por tu lealtad,
Merecía ser tratado con la dignidad que todo ser humano merece. Y fallé estrepitosamente en eso. Señor Eduardo, dijo finalmente Roberto con voz suave pero clara en nuestra dramatización. Acepto sus disculpas. Creo que está siendo sincero en este momento, pero también necesito ser honesto con usted. Respiró hondo antes de continuar. El daño no se puede reparar con palabras. No solo importan los últimos 15 años, sino todas las personas a las que has tratado así a lo largo de tu vida. Yo solo fui uno de ellos. ¿A cuántas otras personas has humillado? ¿A cuántos empleados has hecho sentir pequeños e insignificantes? ¿Cuántas vidas has complicado simplemente porque podías? Las palabras de Roberto fueron como un espejo para Eduardo, obligándolo a ver la verdad sobre sí mismo en esta escena de nuestra historia. Dices que te perdiste con los años, pero la verdad es que tú elegiste esto. No te despertaste un día y de repente te volviste cruel. Fueron miles de pequeñas decisiones, miles de momentos en los que pudiste haber elegido la bondad, pero elegiste la arrogancia. Eduardo sintió todo el peso de sus acciones sobre él. No se trataba solo de Roberto, se trataba de su secretaria, a quien le gritaba con frecuencia. Se trataba de los empleados más jóvenes de su empresa, a quienes criticaba públicamente. Se trataba de los camareros y auxiliares, a quienes trataba como sirvientes personales. Se trataba de toda una vida de comportamiento que había justificado como parte del éxito. Tienes razón, admitió Eduardo con la voz entrecortada. Tienes toda la razón, y no sé si podré cambiar, pero te juro que lo intentaré. Necesito intentarlo. Roberto asintió lentamente. Espero que lo intente, señor Eduardo, no por mí, sino por todos los que se cruzarán en su camino, y sobre todo por usted mismo, porque la verdad es que no solo me hacía daño a mí con su comportamiento, también se hacía daño a sí mismo. Se está convirtiendo en alguien a quien nadie aprecia, a quien nadie respeta. Puede que le teman, puede que quieran su negocio, pero no le respetan. Y sin verdadero respeto, todo el dinero y el poder del mundo no significan nada. Las palabras de Roberto hicieron eco de las observaciones anteriores de Enrique. Eduardo era rico en bienes materiales, pero profundamente pobre en todo lo que realmente importaba: relaciones genuinas, respeto genuino, paz interior. En cuanto a mi trabajo, continuó Roberto en nuestra narración, aceptaré la oferta de la doctora Beatriz, no porque quiera castigarte ni porque esté enojado, sino porque es hora de seguir adelante. Llevo aquí 15 años porque lo necesitaba, pero ahora tengo otras opciones, y creo que tanto tú como yo nos beneficiaremos de un nuevo comienzo. Eduardo asintió, sabiendo que no tenía derecho a pedirle a Roberto que se quedara. Entiendo, y respeto tu decisión. Por favor, déjame hacer una cosa. Permíteme pagarte una compensación generosa, más de lo que exige la ley. No como un soborno ni para limpiar mi conciencia, sino como una pequeña muestra de agradecimiento por los 15 años de leal servicio que me brindaste. Roberto pensó un momento antes de responder. Aceptaré una compensación justa, señor Eduardo. La cantidad legal que me deben, más una bonificación razonable. Pero nada extravagante. No quiero que su culpa se convierta en dinero. Solo quiero lo que es justo. Así que eso es todo, dijo Eduardo extendiendo la mano por última vez en esta escena de nuestra historia ficticia. Gracias, Roberto. Por todo, y lo siento, por todo. Roberto estrechó la mano que le ofrecía. Adiós, señor Eduardo. Espero sinceramente que vuelva a ser la persona que era antes de que el éxito lo cambiara. Creo que esa persona sigue dentro. Solo necesita tener el coraje de dejarla salir de nuevo. Con esas últimas palabras, Roberto soltó la mano de Eduardo, se dio la vuelta y se marchó. Eduardo lo vio irse, viendo no solo a un conductor alejarse, sino el fin de toda una etapa de su vida. Era el fin de su ignorancia autoimpuesta, el fin de su arrogancia desenfrenada, el fin de vivir sin considerar el impacto de sus acciones en los demás. Mientras Roberto se desvanecía en la distancia de esta escena en nuestra dramatización, Eduardo se quedó solo junto a su lujoso auto. Contempló el vehículo que había sido motivo de tanto orgullo. De repente, le pareció solo metal y cuero, vacío y sin sentido. Todo su imperio, todas sus posesiones, todo lo que había construido, ¿de qué valía si se había convertido en alguien a quien otros despreciaban? Por primera vez en muchos años de nuestra inspiradora historia, Eduardo sintió algo que había enterrado profundamente, vergüenza genuina, pero junto con la vergüenza llegó algo más, algo inesperado, una pequeña chispa de esperanza. La esperanza de que no era demasiado tarde para cambiar, para ser mejor persona, para reconstruir no solo su reputación, sino también su carácter.
se subió al volante de su propio coche, algo que no había hecho en años. Mientras conducía solo a casa, Eduardo empezó a reflexionar sobre la persona en la que se había convertido y la que quería ser. El camino que le aguardaba sería difícil. Los verdaderos cambios siempre lo son. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba listo para emprender ese viaje. Han pasado 3 semanas desde aquel fatídico día en esta continuación de nuestra inspiradora historia ficticia. Para Roberto, estas semanas fueron transformadoras de maneras que jamás imaginó. Al día siguiente del enfrentamiento con Eduardo, llamó a la doctora Beatriz Campos y programó una reunión para hablar sobre el puesto que le habían ofrecido en su empresa farmacéutica. La reunión duró 3 horas, según nuestra narración. La doctora Beatriz no solo explicó el puesto y las responsabilidades, sino que también dedicó tiempo a conocer a fondo a Roberto, su experiencia, su filosofía de gestión y sus ideas sobre logística y distribución. Quedó impresionada no solo por sus conocimientos técnicos, que se mantenían vigentes a pesar de años de ausencia en el sector, sino sobre todo por su enfoque humanizado hacia los negocios. ¿Sabes, Roberto?, le había dicho durante esa reunión. La razón por la que quería contratarte no fue solo por tus habilidades técnicas, fue por el tipo de persona que eres. Tenemos mucha gente brillante en la empresa, pero lo que realmente marca la diferencia es el carácter. Y ese día demostraste más carácter que la mayoría de la gente en toda su vida. Roberto había empezado su nuevo trabajo la semana siguiente. El puesto era el de gerente de logística y distribución, supervisando un equipo de 25 personas responsables de garantizar que los medicamentos llegaran a hospitales y farmacias de toda la región. Era una gran responsabilidad, sobre todo considerando que muchos de estos medicamentos eran esenciales y vitales. En su primer día en esta parte de nuestra historia dramatizada, Roberto reunió a su nuevo equipo. En lugar de empezar hablando de metas y objetivos, empezó contando su propia historia, no con todos los detalles, pero sí con los suficientes para que supieran que entendía lo que significaba trabajar duro, afrontar las dificultades y mantener la dignidad a pesar de todo. Quiero que todos sepan, les había dicho a ese equipo de rostros curiosos, que los valoro a todos y cada uno de ustedes, no solo por el trabajo que hacen, sino como personas. Todos tenemos vidas fuera de esta oficina, tenemos familias, tenemos preocupaciones, tenemos días buenos y días malos, y trabajaremos juntos como un equipo que se respeta, no como una jerarquía donde algunos valen más que otros. La respuesta inicial del equipo fue cautelosa. Después de todo, ya habían escuchado buenas palabras de los gerentes, pero en las semanas siguientes vieron que Roberto predicaba con el ejemplo. Cuando una empleada tuvo que salir temprano porque su hijo estaba enfermo, Roberto asumió personalmente algunas de sus responsabilidades. Cuando un miembro del equipo cometió un error que podría haber causado un retraso en la entrega, en lugar de gritarle o castigarle, Roberto se sentó con él y trabajó para comprender qué había salido mal y cómo prevenir problemas similares en el futuro. Mientras tanto, en casa, la situación también mejoraba para Roberto en nuestra narrativa ficticia. El nuevo salario permitió a doña María acceder a mejores tratamientos. Los hijos de Roberto, Paulo y Ana, que habían tenido dificultades económicas en la universidad, ahora podían concentrarse más en sus estudios, sin la constante preocupación de cómo iban a pagar el siguiente semestre. Un viernes por la noche, la familia estaba reunida para cenar, algo que rara vez hacían cuando Roberto trabajaba de chofer, ya que su horario era irregular e impredecible. Doña María había preparado la comida favorita de la familia y estaban sentados a la mesa charlando y riendo. «Papá», dijo Paulo, el hijo mayor de Roberto, «quiero que sepas cuánto te admiro. Lo que pasó ese día, la forma en que mantuviste tu dignidad incluso cuando te trataron tan mal, me enseñó más sobre ser hombre que cualquier otra cosa». Ana asintió, con los ojos brillantes al escuchar nuestra historia. «Y no se trata solo de ese día, papá. Se trata de todos los años que trabajaste tan duro por nosotros, soportando las dificultades para asegurarte de que tuviéramos lo que necesitábamos. Eres nuestro héroe». Doña María tomó la mano de Roberto por encima de la mesa. «Siempre supimos quién eras, mi amor, pero ahora todo el mundo también lo sabe». Roberto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, esta vez de felicidad. Después de tantos años de lucha, de sacrificio, de mantener todo unido incluso cuando parecía imposible, su familia por fin estaba en una mejor situación. Y más importante que el dinero o el nuevo puesto, estaban juntos, unidos,
más fuertes que nunca. Esa misma noche, durante nuestra sesión de juego de roles, mientras Roberto revisaba su correo electrónico antes de acostarse, encontró un mensaje de Enrique Almeida. Enrique había cumplido su promesa de reunirse para tomar un café, y habían pasado varias horas hablando, reconectando y compartiendo historias de los últimos 25 años. Había empezado a forjarse una auténtica amistad. El correo electrónico de Enrique era una invitación. Estaba organizando un evento benéfico para ayudar a empresarios que habían enfrentado dificultades financieras a reconstruir sus negocios. Quería que Roberto fuera uno de los oradores principales, compartiendo su historia y ofreciendo consejos a quienes atraviesan momentos difíciles. Tu historia necesita ser escuchada, Roberto, decía el correo. No solo la parte sobre la humillación y la venganza que trajo el universo, sino también la parte sobre la resiliencia, sobre mantener los valores incluso en tiempos difíciles, sobre reconstruirse después de perderlo todo. Puedes inspirar a mucha gente. Por favor, considera aceptar. Roberto reflexionó sobre la invitación de esta escena de nuestra inspiradora historia. Una parte de él simplemente quería seguir adelante con su nueva vida, dejar atrás el pasado, pero otra parte, la que había escuchado las palabras de tantas personas que se identificaban con su historia, sabía que ahora tenía una plataforma, tenía la oportunidad de marcar la diferencia no solo en la vida de su familia, sino potencialmente en la de muchos otros. Respondió al correo electrónico aceptando la invitación. Si su historia pudiera ayudar a una sola persona a mantener la esperanza en tiempos difíciles, valdría la pena compartirla. Mientras Roberto buscaba una nueva vida llena de posibilidades, Eduardo se encontraba en una situación muy diferente en nuestra narrativa. Las semanas transcurridas desde aquel fatídico día habían sido las más difíciles de su vida profesional. La historia del incidente se había difundido rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación. Videos grabados por transeúntes se habían publicado en línea, acumulando millones de visualizaciones. La mayoría de los comentarios eran muy críticos con Eduardo, y personas de todo el mundo expresaron su apoyo a Roberto y condenaron su comportamiento. Los contratos que Eduardo consideraba seguros fueron cancelados. Los clientes que había tenido durante años comenzaron a distanciarse, pues no querían asociar sus marcas con alguien que había sido expuesto públicamente por tratar a sus empleados con tanta falta de respeto. Algunos de sus propios empleados habían empezado a buscar trabajo en otros lugares, pues no querían trabajar para alguien con su reputación, pero quizás el golpe más duro fue personal. Su esposa Clara, a quien había descuidado durante años para construir su imperio, se había sentado con él para una conversación seria unos días después del incidente de nuestra historia ficticia. Eduardo había dicho con lágrimas en los ojos: «Ya no reconozco al hombre con el que me casé. Eras amable, te preocupabas por la gente. En algún momento cambiaste y lo dejé porque me gustaba el estilo de vida que tu éxito nos brindaba, pero fui cómplice. Hice la vista gorda ante la persona en la que te estabas convirtiendo». La conversación con Clara fue un punto de inflexión para Eduardo en nuestra inspiradora historia dramatizada. Ella no lo abandonó, pero le dejó claro que las cosas debían cambiar drásticamente o su matrimonio no sobreviviría. Y lo que es más importante, lo retó a reflexionar sobre el tipo de padre que estaba siendo para sus dos hijos. «Nuestros hijos están aprendiendo de tu ejemplo», había dicho. «Miguel tiene 12 años y ya habla de la gente con condescendencia. Llama a la criada solo una criada como si fuera menos humana que nosotros. Laura tiene 8 años y el otro día fue grosera con un camarero porque te vio hacerlo. ¿Es eso lo que quieres enseñarles? ¿Que es aceptable tratar a la gente así?». Esas palabras habían herido a Eduardo más profundamente que cualquier pérdida comercial. La idea de que sus hijos crecieran pensando que su comportamiento era normal, que era aceptable, era aterrador. Estaba creando la próxima generación de personas arrogantes e insensibles. La semana siguiente, en esta parte de nuestra narrativa, Eduardo hizo algo que nunca antes había hecho. Buscó un terapeuta. El doctor Marcos Santos era psicólogo especializado en trabajar con ejecutivos de alto nivel, ayudándolos a lidiar con el estrés, el agotamiento y los problemas de conducta relacionados con el trabajo. «¿Por qué estás aquí, Eduardo?», le había preguntado el doctor Marcos en la primera sesión. Eduardo había pasado una hora contando lo sucedido con Roberto, los contratos perdidos, la reacción del público, todo. Pero el doctor Marcos, con delicadeza pero firmeza, había encauzado la conversación en la dirección correcta. «Estas son las consecuencias de tu comportamiento», había dicho, «pero no son la razón por la que te comportaste así.
Profundicemos. ¿Cuándo empezaste a tratar así a la gente? ¿Qué cambió en ti? A lo largo de varias sesiones durante las semanas siguientes en nuestra historia ficticia, Eduardo comenzó a descubrir verdades incómodas sobre sí mismo. Se dio cuenta de que su arrogancia había empezado como una armadura, una forma de ocultar sus propias inseguridades. Cuanto más éxito tenía, más sentía la necesidad de demostrar que lo merecía, que era mejor que los demás, que había llegado allí siendo superior de alguna manera. Pero la verdad, admitió Eduardo en una sesión, con lágrimas finalmente cayendo, es que siempre tuve miedo de no ser lo suficientemente bueno, que la gente descubriera que era un fraude, así que empecé a menospreciar a la gente para sentirme superior. Y cuanto más lo hacía, más fácil se volvía, hasta que se volvió automático. El doctor Marcos asintió, entendiendo. Reconocer esto es el primer paso, Eduardo. Ahora comienza el verdadero trabajo. Reconstruir no solo tu reputación, sino también tu carácter. Eduardo comenzó a implementar cambios prácticos en su vida y su negocio. Implementó nuevos programas de capacitación en su empresa sobre respeto laboral y ética empresarial. Él mismo participó en estos programas junto con sus empleados, no como instructor, sino como aprendiz. Empezó a tener reuniones individuales con cada uno de sus empleados, no para hablar de trabajo, sino para conocerlos como personas. Les preguntó sobre sus familias, sus sueños, sus retos. Por primera vez en años, los escuchó de verdad. Una de las reuniones más impactantes fue con su secretaria, Sandra, quien había trabajado para él 8 años antes. «Sandra», le preguntó Eduardo, «necesito que seas sincera conmigo. ¿Cómo ha sido trabajar para mí todos estos años?» Sandra dudó al principio, claramente incómoda con la pregunta en ese punto de nuestra narración, pero cuando Eduardo la presionó suavemente, finalmente se abrió. «Señor Eduardo, para ser sincero, ha sido difícil. Hay días que llego a casa y lloro porque algo que usted dijo me hirió. He aprendido a ocultar lo que siento, a hacer mi trabajo sin mostrar mis emociones, pero esto tiene un precio. He desarrollado ansiedad, me cuesta dormir. He pensado en renunciar muchas veces, pero necesito el trabajo». Escuchar eso fue devastador para Eduardo. «Sandra, lo siento mucho. De verdad que lo siento. Nunca pensé en el impacto de mi comportamiento en quienes me rodean. Espero que me des la oportunidad de ser un mejor jefe, una mejor persona». Sandra había aceptado seguir trabajando para él, pero dejó claro que estaba observando, esperando a ver si el cambio era genuino o solo una reacción temporal a la publicidad negativa. Eduardo también hizo algo que nunca antes había considerado. Buscó a Roberto, no por teléfono ni por correo electrónico, sino en persona. Se enteró de dónde trabajaba Roberto y, una tarde, se presentó en la oficina de la farmacéutica de la doctora Beatriz. Cuando Roberto llegó a recepción y vio a Eduardo esperando, hubo un momento de tensión visible en nuestra historia dramatizada. «Señor Eduardo», dijo Roberto con calma, «no esperaba verlo aquí». «Sé que no te esperabas esto», dijo Eduardo, «y lo entendería perfectamente si no quisieras hablar conmigo, pero necesito preguntarte algo. Solo 5 minutos de tu tiempo». Roberto lo pensó un momento y asintió. «Vamos a la cafetería de aquí». Sentado en un pequeño café a pocas cuadras de la oficina, Eduardo se esforzaba por encontrar las palabras adecuadas. «Roberto, vine a darte las gracias». Roberto levantó una ceja sorprendido. «¿Gracias? ¿Por qué?» «Porque me obligó a enfrentarme a la persona en la que me había convertido», explicó Eduardo. «Ese día fue el peor de mi vida profesional. Perdí contratos, perdí el respeto, perdí mi reputación. Pero ¿saben qué? También fue el mejor día de mi vida, porque fue el día en que finalmente me detuve y me di cuenta de verdad del monstruo en el que me había convertido», continuó, con la voz cargada de emoción. «He pasado las últimas semanas en terapia, hablando con mi esposa, mis hijos, mis empleados. Estoy intentando reconstruir no solo mi reputación, sino quién soy como persona. Y nada de esto habría sucedido si no hubieras estado ahí ese día, si esa verdad sobre ti no hubiera sido revelada». Roberto escuchó atentamente con expresión cautelosa. «Señor Eduardo, le agradezco que haya venido y dicho esto, pero entiende que el verdadero cambio lleva tiempo, ¿verdad? No es algo que se logra en pocas semanas». «Lo sé», asintió Eduardo rápidamente. «Sé que esto llevará años, quizá toda la vida. Y sé que a veces me equivocaré, ¿sabes? Los hábitos intentarán volver, pero estoy comprometido con esto. Y quería que lo supieras, no porque espere tu perdón ni tu amistad, sino porque mereces saber que tu historia, tu dignidad ese día, cambió al menos una vida para mejor».
Roberto tomó un sorbo de café, pensando detenidamente antes de responder en esta escena de nuestra narrativa ficticia. Creo que lo está intentando, señor Eduardo, y lo respeto. El cambio siempre es posible para quienes realmente lo desean. No puedo decir que olvidé lo que pasó, ni que todo se perdonó al instante, pero sí puedo decirle que le deseo éxito en su camino para convertirse en una mejor persona. Esto es más de lo que merezco, dijo Eduardo, sinceramente agradecido. Gracias, Roberto, y por favor, deja de llamarme señor Eduardo, solo Eduardo. Si algo he aprendido es que los títulos y las jerarquías no hacen a nadie mejor que otro. Los dos hombres conversaron unos minutos más antes de despedirse. Mientras Eduardo conducía de regreso a su oficina, se sentía más ligero. Sabía que el camino por delante era largo, pero por primera vez en años sentía que iba por buen camino. Han pasado 6 meses desde aquel día que lo cambió todo en esta continuación de nuestra inspiradora y dramatizada historia. La ciudad fue testigo de una transformación notable tanto en Roberto como en Eduardo, cada uno en su singular pero interconectado camino de crecimiento y redención. Roberto se había adaptado por completo a su nuevo puesto en la empresa farmacéutica de la doctora Beatriz. Bajo su liderazgo, el departamento de logística y distribución no solo había mejorado su eficiencia, sino que también se había convertido en un modelo de gestión de equipos con respeto y dignidad. La rotación de personal se había reducido prácticamente a cero y la moral del equipo estaba en su punto más alto en años. Más importante aún, Roberto había empezado a hablar públicamente de su experiencia. El evento benéfico de Enrique había sido solo el comienzo. Lo habían invitado a dar charlas en universidades, congresos empresariales e incluso a un popular podcast sobre liderazgo y ética empresarial. Su mensaje era simple pero contundente. Cada persona tiene valor, independientemente de su posición. Y tratar a las personas con respeto no solo es moralmente correcto, sino también tiene sentido empresarial. Cuando tratas a tus empleados como seres humanos valiosos, dijo Roberto en una de sus conferencias, se vuelven más comprometidos, más leales, más productivos. No se trata solo de ser una buena persona, aunque eso debería ser razón suficiente. También se trata de construir organizaciones más sólidas y sostenibles. Su historia resonó en millones de personas de todo el mundo en esta narrativa nuestra. Trabajadores que se sentían invisibles e irrespetados en sus propios trabajos encontraron inspiración en su resiliencia. Gerentes y líderes empresariales se vieron desafiados a examinar sus propias prácticas y comportamientos. Los estudiantes aprendieron valiosas lecciones sobre carácter e integridad que ningún libro de texto podría enseñar. Enrique se había convertido no solo en un amigo cercano de Roberto, sino también en una especie de socio comercial. Juntos, crearon una fundación dedicada a ayudar a propietarios de pequeñas empresas con dificultades financieras. La fundación no solo ofrecía préstamos a bajo interés, sino también mentoría y apoyo emocional, reconociendo que reconstruir un negocio requiere más que solo dinero. Roberto me enseñó hace 25 años que invertir en las personas es la mejor inversión que cualquiera puede hacer, dijo Enrique al anunciar la fundación en nuestra historia de ficción. Ahora queremos expandir esa filosofía y ayudar a más personas a alcanzar sus sueños empresariales. En casa, la vida de Roberto por fin había encontrado un equilibrio saludable. Doña María respondía bien a los nuevos tratamientos y su salud mejoraba constantemente. Paulo se había graduado de la universidad y había conseguido un excelente trabajo en una empresa tecnológica, inspirado por el ejemplo de integridad de su padre. Ana destacaba en sus estudios de medicina, decidida a ayudar a personas como su madre. Un sábado por la noche, la familia Roberto organizó una cena especial para celebrar el cumpleaños de Doña María. Invitaron a Enrique y su familia, a la doctora Beatriz y a algunos de los colegas más cercanos de Roberto. La casa se llenó de risas, animadas conversaciones y un auténtico sentido de comunidad. «¿Sabes?», dijo Doña María durante la cena, mirando a la mesa llena de seres queridos. «Hace 6 meses no me habría imaginado que estaríamos aquí así, no solo por la mejora económica, sino por la paz que todos sentimos ahora. Es como si nos hubieran quitado un gran peso de encima». Roberto tomó la mano de su esposa y sonrió. A veces, las cosas tienen que desmoronarse por completo antes de poder reconstruirse correctamente. Ese día terrible terminó siendo un regalo disfrazado.
Mientras la vida de Roberto prosperaba, la de Eduardo fue más compleja, pero no por ello menos significativa en nuestra historia. Los primeros meses tras el incidente fueron extremadamente difíciles. Había perdido aproximadamente el 40% de sus contratos comerciales. Varios de sus concesionarios habían experimentado caídas significativas en las ventas, ya que los clientes decidieron comprar en otros lugares. Pero Eduardo no se rindió. Trabajó incansablemente para reconstruir no solo su reputación profesional, sino, aún más importante, su carácter. Las sesiones de terapia con el Dr. Marcos continuaron semanalmente, y Eduardo había empezado a ver un progreso real en su forma de pensar y actuar. Uno de los cambios más significativos que implementó Eduardo fue la creación de un consejo de empleados en su empresa. Este consejo, compuesto por empleados de todos los niveles, desde el personal de limpieza hasta la alta dirección, se reunía mensualmente con Eduardo para tratar problemas de la empresa, proponer mejoras y brindar retroalimentación honesta sobre el liderazgo y la cultura de la empresa. En la primera reunión de la junta directiva, Eduardo hizo algo sin precedentes. Se disculpó públicamente con todos los empleados de la empresa por su comportamiento pasado. Traté a muchos de ustedes de maneras indefendibles, dijo, con la voz llena de genuina emoción en esta escena de nuestra historia dramatizada. Abusé de mi poder, fui irrespetuoso, los hice sentir inferiores, y por eso, les pido disculpas de todo corazón. Trabajo cada día para ser mejor persona, un mejor líder, y espero que me den la oportunidad de demostrarlo con hechos, no solo con palabras. Al principio, la respuesta fue mixta. Algunos empleados se mostraron escépticos, pues ya habían escuchado promesas de cambio. Otros estaban dispuestos a darle una oportunidad a Eduardo, pero todos coincidieron en que era un comienzo. Durante los meses siguientes, Eduardo demostró su compromiso con acciones concretas. Aumentó los salarios de los empleados de menor rango, mejoró los beneficios de salud para todos e implementó horarios de trabajo más flexibles. Empezó a presentarse en diferentes departamentos no para inspeccionar, sino para escuchar, preguntando a los empleados sobre sus desafíos, sus ideas y sus necesidades. Una de las transformaciones más notables se produjo en su relación familiar. Eduardo empezó a cenar en casa todas las noches con Clara y los niños, algo que no hacía desde hacía años. Estaba presente en las actuaciones escolares de sus hijos, en los partidos de fútbol y en las conversaciones antes de dormir, y se esforzaba activamente por corregir las actitudes problemáticas que habían desarrollado. Miguel, Laura, les había dicho a sus hijos una noche durante la cena, según nuestra narración: necesito hablarles de algo importante. Les enseñé, con mi ejemplo, a tratar a ciertas personas como si fueran menos importantes que nosotros, y eso está mal, totalmente mal. Todo ser humano merece respeto, independientemente de su trabajo o posición social. Había dedicado tiempo a enseñarles a sus hijos sobre la empatía, el privilegio y la responsabilidad social. Los llevaba a hacer voluntariado en albergues y comedores comunitarios, no para tomarse fotos ni para quedar bien, sino para servir de verdad y aprender humildad. Clara había notado los cambios en su marido y se sentía cautelosamente optimista. Lo estás intentando, Eduardo, le había dicho una noche. Veo que te esfuerzas de verdad. Todavía hay momentos en que tu antiguo yo se hace notar, pero ahora eres consciente de ello y te esfuerzas por corregirlo. Es todo lo que puedo pedir. Profesionalmente, la situación de Eduardo iba mejorando poco a poco. Algunos clientes habían regresado, impresionados por los cambios genuinos que veían en su empresa y su comportamiento. No había recuperado todo el negocio que había perdido, y probablemente nunca lo haría, pero ahora estaba construyendo algo diferente. Una empresa basada en valores reales, no solo en las ganancias. Un día, 6 meses después del incidente de esta parte de nuestra historia ficticia, Eduardo recibió un correo electrónico inesperado. Era de uno de los ejecutivos que estuvo presente en ese fatídico día, el joven ejecutivo que había cancelado un importante contrato con la empresa de Eduardo. Eduardo, decía el correo electrónico, he estado siguiendo los cambios que has implementado en tu empresa y en tu vida. He hablado con varios de tus empleados. He leído sobre tus nuevas iniciativas y estoy realmente impresionado. Creo en las segundas oportunidades para quienes trabajan de verdad y marcan la diferencia. Me gustaría reunirme contigo para hablar sobre la posibilidad de reanudar nuestras conversaciones de negocios. Fue Enrique quien tuvo la idea del evento que reuniría a todos de nuevo en nuestra inspiradora historia. Su fundación, junto con Roberto,
Llevaba 6 meses y estaba teniendo un impacto extraordinario. Habían ayudado a 15 pequeños empresarios a reconstruir o iniciar sus negocios, brindándoles no solo capital, sino también mentoría y una red de apoyo. Creo que deberíamos organizar un evento de celebración, le había sugerido Enrique a Roberto durante uno de sus almuerzos habituales. No solo para celebrar la fundación, sino para celebrar las historias de transformación que hemos presenciado. Tu historia, Eduardo. Las historias de los emprendedores a los que hemos ayudado. Sería una velada inspiradora. Roberto había accedido, aunque le incomodaba un poco tanta atención. Siempre y cuando el enfoque esté en las lecciones y en inspirar a otros, no en mí personalmente. No quiero que esto se trate de ego ni de autobombo. Precisamente por eso eres la persona indicada para ser la cara visible de este movimiento, dijo Enrique riendo. De verdad que no te importa el reconocimiento, solo te importa el impacto. El evento se programó para un sábado por la noche, en un elegante salón de eventos de la ciudad. Se enviaron invitaciones a líderes empresariales, figuras políticas locales, periodistas y, por supuesto, a todos los emprendedores a los que la fundación había ayudado. Más de 300 personas confirmaron su asistencia. Lo que Enrique no le había contado a Roberto era que también había invitado a Eduardo. Cuando Roberto se enteró, unos días antes del evento, su reacción inicial fue de vacilación. Enrique, no sé si sea buena idea, dijo Roberto. El enfoque del evento podría fácilmente desviarse hacia el drama entre Eduardo y yo, en lugar de centrarse en los mensajes positivos que queremos compartir. Entiendo tu preocupación, respondió Enrique, pero he hablado con Eduardo regularmente durante los últimos meses. Ha logrado cambios importantes, Roberto. No es perfecto, pero nadie lo es. Y creo que es muy poderoso demostrar que tanto las víctimas como los perpetradores de comportamientos tóxicos pueden crecer y cambiar. No dará ningún discurso a menos que te sientas cómodo. Solo quiere estar ahí para apoyar la causa. Roberto lo pensó mucho antes de aceptar. De acuerdo. Pero si en algún momento siento que se está convirtiendo en un drama o en ego, me voy. Está bien, asintió Henry. La noche del evento llegó a nuestra narrativa ficticia. El salón estaba bellamente decorado, pero de forma elegante y sin pretensiones. Las mesas estaban dispuestas alrededor de un escenario central, y las paredes estaban cubiertas de fotografías e historias de los emprendedores a los que la fundación había ayudado. Sus rostros, sus dificultades, sus éxitos. Roberto llegó con doña María, Paulo y Ana. Enrique y su familia los recibieron calurosamente. La doctora Beatriz estaba allí con varios miembros de su equipo ejecutivo. Muchos colegas de Roberto habían venido a apoyarlo. Eduardo llegó discretamente, unos 15 minutos después en esta escena de nuestra historia. Iba acompañado de Clara, pero había dejado a los niños en casa, pues creía que el evento sería demasiado adulto para ellos. Cuando Roberto lo vio, hubo un momento de tensión visible, pero entonces Roberto asintió, reconociéndolo, y Eduardo le devolvió el gesto respetuosamente antes de sentarse en una mesa al fondo, claramente sin querer llamar la atención. El evento comenzó con una cena donde la gente se relacionó, conversó y creó vínculos. Fue una experiencia de networking en el mejor sentido de la palabra, personas genuinamente interesadas en aprender unas de otras y encontrar maneras de apoyarse mutuamente. Después de la cena, Enrique subió al escenario para dar la bienvenida a todos. Buenas noches, amigos. Comenzó con una voz cálida y acogedora. Nos hemos reunido hoy para celebrar algo especial, no solo el éxito de una fundación, sino el poder de la transformación humana. Vivimos en un mundo que a menudo solo celebra el éxito financiero, solo los logros materiales, pero hoy queremos celebrar algo diferente, la integridad, la resiliencia y la capacidad de crecer y cambiar. Relató brevemente la historia de la fundación y cómo se inspiró en la generosidad que Roberto le había mostrado décadas atrás. Luego invitó a varios empresarios que habían recibido ayuda de la fundación a subir al escenario y compartir brevemente sus historias. Cada historia era única, pero todas compartían temas comunes: superar dificultades, mantener la dignidad ante la adversidad, gratitud por una segunda oportunidad. Había una mujer que había perdido su restaurante durante la pandemia y ahora estaba prosperando de nuevo. Un hombre que había superado una adicción y estaba reconstruyendo su vida a través de un negocio de construcción. Una joven que había huido de una situación de violencia doméstica y ahora dirigía una exitosa tienda en línea. El público se conmovió visiblemente con estas historias de nuestra narrativa. Incluso los empresarios más curtidos presentes tenían lágrimas en los ojos.
Eran historias reales de personas reales, no narrativas corporativas refinadas. Finalmente, Enrique invitó a Roberto al escenario. Damas y caballeros, me gustaría presentarles al hombre que inspiró todo esto. Un hombre cuya historia se hizo viral no porque la buscara, sino porque conectó con algo profundo en todos nosotros. Roberto Silva. Roberto subió al escenario entre cálidos y prolongados aplausos. Se colocó detrás del micrófono, visiblemente un poco incómodo con tanta atención, pero decidido a aprovechar este momento para un bien mayor. Gracias, comenzó simplemente en nuestra historia dramatizada. Gracias a todos por venir esta noche. Quiero empezar diciendo que no me considero un héroe ni nadie especial. Simplemente soy una persona que ha superado algunos desafíos y ha intentado mantener su integridad. Pero lo que he aprendido en los últimos 6 meses compartiendo mi historia es que mi experiencia ha resonado con millones de personas porque no es realmente única. Hay millones de Robertos en el mundo, continuó, con la voz cada vez más fuerte y segura. Hay millones de personas que trabajan en empleos donde no se les valora, millones de personas que se tragan su orgullo cada día porque necesitan llevar comida a la mesa, millones de personas cuyas historias y humanidad son invisibles para quienes tienen poder sobre ellas, y es a estas personas a quienes quiero dirigirme hoy. Roberto recorrió la sala con la mirada, estableciendo contacto visual con las personas en las diferentes mesas. Si estás pasando por un momento difícil, si te faltan al respeto en el trabajo, si sientes que nadie valora tu valor, quiero que sepas que tu valor no se determina por cómo te tratan los demás. Tu valor es inherente. Mereces respeto simplemente por ser humano. Muchos del público asentían vigorosamente, algunos secándose las lágrimas. Mantén tu integridad, continuó Roberto, aunque sea difícil, incluso cuando parezca más fácil simplemente amargarse o ser cínico. Mantén tu humanidad, porque al final, lo único que realmente poseemos es quienes elegimos ser. Luego, centró su atención en los líderes y empresarios presentes, y para quienes ocupan puestos de poder y liderazgo, tengo un mensaje diferente. Recuerden que quienes trabajan para ustedes no son recursos ni herramientas, son seres humanos con vidas complejas, con familias, con sueños y miedos. La forma en que los tratan importa, no solo para ellos, sino también para ustedes, porque el tipo de líder que son, el tipo de empresa que construyen, define el mundo que estamos creando juntos. Roberto hizo una pausa y luego dijo algo inesperado. Hay alguien aquí hoy a quien me gustaría reconocer. Algunos de ustedes conocen la historia entre esta persona y yo. Fue una situación difícil y muy pública, que nos lastimó a ambos de diferentes maneras. Pero lo que he presenciado en los últimos 6 meses es que es posible un cambio genuino. Miró directamente a Eduardo. Eduardo Méndez está aquí hoy, y quiero reconocer públicamente el trabajo que ha hecho para convertirse en una mejor persona, un mejor líder. No es perfecto, ninguno de nosotros lo es, pero se está esforzando de verdad, y eso merece ser reconocido. En ese momento la sala quedó en completo silencio. Todas las miradas se dirigieron a Eduardo, quien pareció profundamente sorprendido por esta mención pública. Comparto esto, continuó Roberto, porque quiero que todos entiendan que esta no es una historia de villanos y héroes. Es una historia sobre la humanidad imperfecta, sobre el crecimiento, sobre la capacidad que todos tenemos de cambiar si realmente lo deseamos. Eduardo me hirió profundamente, pero también sin querer, me dio una plataforma para compartir mensajes importantes, y está trabajando para mejorar. Eso es todo lo que podemos hacer. Las palabras de Roberto sobre Eduardo generaron un murmullo de conversaciones en la sala durante nuestra historia dramatizada e inspiradora. Muchos parecieron sorprendidos por la generosidad de Roberto al reconocer los esfuerzos de Eduardo, especialmente considerando lo públicas y dolorosas que habían sido las humillaciones que había sufrido. Pero fue precisamente esta gracia la que hizo que la historia de Roberto fuera tan poderosa. Enrique regresó al escenario y anunció que, aunque originalmente no estaba en el programa, le había preguntado a Eduardo si estaría dispuesto a decir unas palabras, y Eduardo había aceptado. La tensión en la sala era palpable cuando Eduardo se levantó y caminó hacia el escenario. Eduardo se detuvo un momento junto a Roberto, y ambos hombres se miraron. Entonces, de una forma inesperada, Eduardo le extendió la mano. Roberto la aceptó, y se estrecharon la mano, no como jefe y empleado,
sino como dos seres humanos que habían vivido juntos una experiencia transformadora en esta escena de nuestra narrativa ficticia. Eduardo se colocó frente al micrófono mientras Roberto regresaba a su mesa. No preparé un discurso, comenzó Eduardo con la voz ligeramente temblorosa, porque, sinceramente, no esperaba estar aquí, y mucho menos que me invitaran a hablar. Pero Roberto siempre ha sido más generoso de lo que merezco, así que aquí estoy. Respiró hondo antes de continuar. Hace 6 meses, era otro hombre. Era rico materialmente, pero moralmente estaba en la ruina. Trataba a la gente, especialmente a quienes consideraba inferiores a mí, con desprecio y crueldad, y justificaba este comportamiento diciéndome que simplemente era parte del negocio, o que me había ganado el derecho a tratar a la gente así gracias a mi éxito. La sala quedó en completo silencio mientras Eduardo hablaba, cada persona presente completamente concentrada en sus palabras. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Humillé públicamente a un hombre al que había subestimado por completo, y en ese momento, la verdad sobre quién era realmente salió a la luz, pero aún más importante, la verdad sobre en quién me había convertido también quedó expuesta al mundo. Eduardo hizo una pausa con los ojos llenos de lágrimas. Fue el momento más humillante de mi vida. Perdí contratos, perdí el respeto, perdí relaciones, pero ¿sabes qué? Me lo merecía. Merecía cada pequeña consecuencia que recibí, y en realidad, esas consecuencias fueron el mejor regalo que alguien podría haberme dado. Miró a su alrededor, haciendo contacto visual con varias personas, porque ese momento me obligó a tomar una decisión. Podía seguir por el mismo camino, cada vez más amargado y defendiendo mi comportamiento, o podía hacer el trabajo duro de cambiar de verdad. Elegí la segunda opción, y ha sido el trabajo más duro de mi vida. Eduardo compartió brevemente su experiencia de los últimos 6 meses, la terapia, las conversaciones difíciles con su familia y empleados, los cambios que implementó en su empresa. No les cuento esto para que me compadezcan ni me elogien, aclaró en nuestra narración. Les cuento porque quiero que otras personas que reconocen comportamientos tóxicos sepan que es posible cambiar. No es fácil, no es rápido y se cometen muchos errores, pero es posible. Luego se giró para mirar directamente a Roberto, quien estaba sentado a su mesa con su familia. Roberto, ya me disculpé contigo en privado, pero quiero hacerlo también públicamente. Lamento profundamente cómo te traté, te merecías mucho más. Y aunque no puedo cambiar el pasado, quiero que sepas que tu historia y la forma en que mantuviste tu dignidad a pesar de todo cambió mi vida. Eres mucho mejor hombre de lo que probablemente yo seré jamás, pero me inspiraste a, al menos, intentar ser mejor. Roberto asintió en señal de reconocimiento, con sus propias lágrimas ya visibles. Eduardo continuó, dirigiendo su atención al público. A todos los líderes empresariales aquí presentes, les tengo un reto. Examinen cómo tratan a las personas, especialmente a quienes tienen menos poder. Pregúntense si están liderando con la integridad y el respeto que desearían que sus propios hijos demostraran. Y si la respuesta es no, hagan algo al respecto. No esperen a que un momento público humillante los obligue a cambiar. Hizo una pausa y luego añadió, y a todos los trabajadores aquí, a todas las personas que se sienten invisibles o irrespetadas, como dijo Roberto, su valor no se determina por cómo los tratan los demás. Mantengan su dignidad, mantengan su integridad, porque al final, la verdad sale a la luz. El carácter siempre importa. Eduardo concluyó su discurso agradeciendo a Enrique la oportunidad de hablar, agradeciendo a Roberto su perdón y amabilidad y deseando un éxito continuo para la fundación. Al salir del escenario, recibió un aplauso considerado pero respetuoso. La gente no reconoció la persona que había sido, sino el esfuerzo genuino que estaba haciendo por cambiar. Tras los discursos, el evento continuó con música en vivo y más oportunidades para hacer networking. Pero lo más destacable fue cómo las conversaciones habían cambiado en nuestra historia ficticia. La gente no solo hablaba de negocios y oportunidades, tenían conversaciones profundas sobre valores, sobre el propósito, sobre cómo construir negocios que no solo generen ganancias, sino que también tengan un impacto positivo en el mundo. En un rincón de la habitación, Roberto y Eduardo se reencontraron, esta vez para una conversación más privada. Eduardo, dijo Roberto, quiero que sepas que creo sinceramente que estás intentando cambiar, y eso significa mucho. Gracias, Roberto, respondió Eduardo. Esto significa más para mí de lo que te imaginas, y quiero que sepas que seguiré trabajando en ello. No porque esté intentando recuperar mi reputación, sino porque finalmente entiendo
que la clase de persona que soy importa más que cualquier cosa que posea o logre. Los dos hombres conversaron unos minutos más, encontrando una paz sorprendente en su interacción. No eran amigos, quizá nunca lo serían, pero existía un respeto mutuo, la comprensión de que ambos habían sido transformados por la experiencia compartida. Al finalizar la noche, Henry subió al escenario por última vez. Antes de terminar, quiero agradecerles a todos por venir y por participar tan profundamente en las historias compartidas aquí esta noche. Esta noche no se trató solo de celebrar el pasado, sino de inspirar el futuro. Continuó. La fundación que Roberto y yo creamos es solo el comienzo. Planeamos expandirnos a otras ciudades, ayudar a más emprendedores y crear programas educativos sobre liderazgo ético. Pero lo más importante es que esperamos que las historias compartidas aquí esta noche inspiren a cada uno de ustedes a reflexionar sobre sus propias vidas y preguntarse, ¿cómo puedo marcar la diferencia? ¿Cómo puedo tratar mejor a las personas? ¿Cómo puedo usar mi privilegio, mi poder y mi plataforma para crear un mundo más justo y compasivo? El evento terminó con todos de pie, aplaudiendo no solo a los oradores sino también entre sí, reconociendo que cada persona presente tenía el potencial de marcar una diferencia en sus propias esferas de influencia. Al salir de la sala aquella noche de nuestra historia dramatizada, se palpaba la sensación de que algo significativo había sucedido. No fue solo un evento social o de networking, fue un momento catalizador, un punto de inflexión donde personas de diferentes orígenes se unieron en torno a valores compartidos como la dignidad humana, el respeto y la convicción de que un cambio genuino es posible. Y así llegamos al final de esta inspiradora historia, amigos míos. Recuerden, esta fue una narración dramatizada, creada para hacernos reflexionar sobre temas importantes que afectan a millones de personas a diario. No fue una historia real de individuos específicos, sino una representación de las experiencias que enfrentan innumerables trabajadores y líderes en todo el mundo. La lección central de esta historia es universal y atemporal. Cada persona tiene un valor intrínseco, independientemente de su posición social u ocupación. Conductores, limpiadores, camareros, conserjes, todos ellos tienen historias complejas, luchas que no vemos y una dignidad que merece respeto. Y para quienes ocupan puestos de poder, el carácter que demuestran en su trato con los demás define quiénes son realmente, mucho más que cualquier logro profesional o material. Esta historia también nos muestra que el cambio es posible. Tanto Roberto como Eduardo se transformaron gracias a sus experiencias. Roberto encontró nuevas oportunidades y una plataforma para inspirar a otros, y Eduardo realizó el arduo pero necesario trabajo de convertirse en una mejor persona. Nadie es perfecto, pero todos tenemos la capacidad de crecer, aprender y cambiar. Así que les pregunto, ¿qué van a hacer con este mensaje? ¿Cómo tratan a quienes los rodean, especialmente a quienes tienen menos poder? ¿Están siendo el tipo de persona que quisieran que fueran sus hijos? Estas son preguntas que todos deberíamos hacernos con regularidad. Antes de irnos, no olviden, si les gustó esta historia, denle me gusta, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Y lo más importante, déjenme un comentario diciéndome desde qué país y ciudad la están viendo. Me encanta saber que estos mensajes llegan a personas de todo el mundo. También, comenten qué les pareció la historia y qué lecciones les ha enseñado. Comparte este video con quienes creas que necesitan escuchar este mensaje. A veces, una simple historia puede sembrar la semilla del cambio en el corazón de alguien. Difundamos juntos este mensaje de respeto, dignidad y transformación. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima historia y recuerda, trata bien a la gente, siempre, sin excepción. Adiós.